Vale, vosotros escucharéis los pocholos y no estaréis entendiendo nada. Diréis, a lo mejor si lo habéis visto en la tele, habéis visto algún programa, a lo mejor sí, No, pero porque el si no pocholo es habéis el estado... pocholo. Entonces, ¿no? Empezamos con el pocholo y hacemos el grupo de pocholos, ¿no? ¿Es algo Bueno, así? Sí. los pocholos, por así decirlo, son una serie de personas en política que estaban metidos en general en el Partido Popular y algunos de ellos eran diputados y eran, como dice la noticia, que parecerá un poco cómico, un grupo de colaboradores muy cercanos, amigos y simplemente personas conectadas con este director tan famoso, el señor Algarra, Antonio Castillo Algarra, que digamos que ha sido una persona muy influyente dentro del grupo parlamentario popular en Madrid. ¿Y cuál es el problema de los pocholos? Bueno, aparte de que no tiene ningún problema y que su nombre hace gracia, contaba el señor Antonio Castillo Algarra, digamos, ha sido un dramaturgo y actualmente ostentaba un puesto específico en una digamos, de las líneas políticas, es que no sé cómo se dice el nombre, se me va la palabra. Bueno, digamos Vaya. que tenía un cargo específico con el tema cultural, ¿vale? Ujú. Del gobierno del PP madrileño. Y ha sido una persona con la que la señora Ayuso y otras figuras del Partido Popular madrileño tenían mucha relación, hasta un punto en el que había tanta confianza que en la lista del Partido Popular se introdujo a varios diputados en puestos de salida que estaban hace 2 días como diputados, simplemente no por su carrera política dentro del partido, sino por su relación tan estrecha con el señor Algarra. Ahí, que además es director de Ballet Español, eso es verdad que no lo había mencionado. Ahí se ve pues el señor Algarra y se ven al consejero de Educación, que es del que voy a hablar ahora, que es el señor Emilio Viciana. ¿Y por qué menciono al señor Emilio Viciana? Bueno, pues porque el señor Emilio Viciana lo han cesado. La señora Ayuso, a raíz de las protestas contra sus reformas sobre la ley universitaria, la financiación de las universidades, que han sido tan rechazadas tanto por los profesores, decanos, como por los alumnos, como por la mayor parte de organismos universitarios, han provocado un revuelo de hace varios días. Y este revuelo ha tenido tanta presión que la señora Ayuso ha cesado al consejero Emilio Viciana. ¿Qué pasa? Que tras el cese del consejero, al pertenecer este consejero ahora lo llaman una secta, no es una secta, yo diría que es un grupo de presión típico de lobby, al pertenecer al grupo de presión de los pocholos, en cascada, todos sus amigos, la señora Pose, la diputada Pose y otros diputados del Grupo Parlamentario Popular de Madrid, en solidaridad, pidiendo y exigiendo que se recompusiera la situación y que lo volvieran a admitir, al ver que la señora Ayuso no cedía, han cogido y han dimitido. Y en este caso han dimitido 3 diputados en total, si no me equivoco. Ahí lo tenemos. En menos de un día, 3 diputados del PP y 2 directores generales encargados de las universidades dimiten. ¿Vale? Obviamente, aquí se les tacha como una secta porque es muy raro que abandonen, pero también puede ser que no por ser una secta, sino por tener un grupo muy definido de presión, de lobby, que en los partidos políticos grandes es muy habitual y se forman. Es más, en Madrid, el señor Ábalos, que tanto lo conocemos, tenía unos compañeros que se les conoce mucho por lo que se llamó el tamayaso y que funcionaban como grupo de presión. Y el tamayaso es más, cuando se produce no en tanto porque el Partido Popular los compra, sino porque estos 2 diputados estaban haciendo presión, no se les hizo caso y en reacción votaron a favor del tema de la señora Aguirre y en contra de la no me viene ahora la palabra, de la investidura de su candidato del PSOE. Claro, los pocholos, ¿por qué es algo tan grave que haya sucedido ahora? Pues porque no es habitual, como se dice en el artículo, que en un partido de repente, solo por un cese habitual, o sea, normal, un cese institucional, te limitan varios diputados. Y eso además genera una desconfianza interna y un cambio, pues, muy grave, algo que no se espera. Ya, aquí, si queréis, lo podéis leer para que no tenga que estar hablando yo todo el tiempo. Bueno, entonces aquí, claro, yo que no, por lo que tú dices, entiendo que al final todo depende más de, de las fidelidades internas que hay en un partido De grupos, sí.
que Que es lo que del... pasó con Vox, por ejemplo, Claro, que lo podemos ¿no? mencionar. El Que señor del Javier control Ortega Smith. ciudadano que nosotros podamos hacer con todos estos líos, ¿no? Es decir, Sí, en sí. el fondo, el problema, digo yo, no es, a ver si lo entiendo bien, no es de una persona en concreta, sino del sistema, ¿no? Sí, pero porque hay una especie de grupos que el sistema promueve una serie de grupos internos de presión Bueno, que por operan falta de dentro control ciudadano y de por una todas las estructura, fidelidades. claro, y que no tienen ideología, porque aquí la cosa más curiosa es que no se dimite por, porque no se está de acuerdo con la norma, ¿vale? Y en honor a la conciencia, pues una persona coherente dice, pues yo dimito. No, no, es que dimiten todas las personas vinculadas a un sector político como manera de hacer presión. Y esto es muy curioso, porque por ejemplo, voy a mencionar el tema de Vox. Mucha gente ha hablado de Vox como que había una rama liberal y otra rama más falangista. Pues, yo puedo admitir que había una rama con sentimientos más nacionalistas. Pero sin embargo, lo que realmente vincula a las purgas del partido Vox, por ejemplo, hablando ahora de Vox y no del Partido Popular, es el equipo, o sea, el grupo, a las personas que han sido purgadas estos últimos años. El otro día teníamos el caso de Javier Ortega Smith, al que le van a expulsar. Aparte de quitarle la portavocía, le han ido quitando cargos poco a poco, ahora ya le van a expulsar. No ha sido tanto por una ideología, porque el señor Javier Ortega Smith no tiene nada que envidiarle de extremismo o radicalidad a Jorge Buxadé No, ni al son señor Santiago Abascal. fidelidades. Sí, sí, Sí. totalmente. Sino un tema de equipos. Y es que el señor Javier Ortega Smith estaba en el equipo y colaboraba estrechamente con el señor Espinosa de los Monteros. Por mucha diferencia que supuestamente tuvieran ideológica, lo que hacía la diferencia no era la diferencia ideológica, sino el grupo de equipo, por así decirlo, el grupo de amiguetes. Y si pongo el ejemplo de Javier Ortega Smith, pongo el ejemplo del señor García Gallardo. El señor García Gallardo es un tuitero ahora que estaba en Castilla y León. Castilla y León, los que seáis de allí, ¿os acordáis que ha sido candidato de Vox Sí. a las Cortes de Castilla y León? El señor era súper, 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 no quiero decir extremista, pero súper bocachanca, ¿vale? Sí, sí, sí. Decía unas barbaridades en Twitter y últimamente también las dice, estilo vi que si la falange, que si la emigración. Vamos, más radical que lo que dice ahora la cúpula de Vox, ¿vale? Y ese señor también lo expulsaron y no tiene nada que ver con el pensamiento liberal conservador del señor Espinosa de los Monteros, sino que se negó a obedecer Claro, al grupo que estaba mandando, que es lo que le ha pasado a Javier Ortega Smith, que es lo que le ha pasado a los pocholos. No han las querido tomar fidelidades. una decisión. La señora Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez han visto que no tiene la confianza y en política, pues, ¿qué han hecho? Pues antes de que los decapiten, ellos han dicho, pues me salgo y toma presión, ala. Y es algo muy curioso, pero pasa en todas las organizaciones. Sí, sí. Sí, sí. Pues Bueno, muy pasa, bien. y sobre todo en Vox. Porque al Gallardo también se lo ha cargado porque iba a Eso tiempo acaba de libre. decir. Y, Bueno, y Abascalín es el que ordena y manda y dirige el partido así. sí que en Vox ha habido mucho tal de Pero vamos, lobby, que ¿no? ha pasado en Podemos. Es que en todos los partidos políticos, y ya no sé si el tema de eso, ¿cómo es? La ley de hierro de oligarquías, el macho alfa es el que tiene que mandar y el que decide sobre todo. No, pero es que esos partidos, cuando tú... No, ¿Se me ¿Se ve? escucha? Sí, sí. perfectamente. Sí, sí. Se me fue durante un momento. Ah, Perdóname. Que es que en esos partidos, como está diseñado la estructura para que el que tome las decisiones no sea una asamblea, sino sea un líder y punto, y su grupito será el único que le podrá condicionar la decisión y será quien le lama más el culo. Así dicho, así claro. Pues lo que genera es que tú para llegar, por así decirlo, a un puesto interesante, tú para atraer a gente tienes que ser mínimamente diverso. Tienes que tener propuestas, tienes que tener gente válida, gente que atraiga. Pero llega un momento en el que si esas personas piensan diferente o no quieren tomar la misma decisión, se va a ver quién de verdad tiene el poder, que suele ser el presidente y ya. Quién de verdad tiene el poder y va a echar a cualquiera que le empiece a molestar, porque en política muchas veces el enemigo, es algo muy curioso, pero en política el enemigo suele estar en tu bando. Y me voy a explicar. Cuando yo digo que el enemigo está en mi bando es que yo soy del PP, ¿no? Vale. he vuelto. A mí nadie del PSOE me va a quitar el puesto. Vale, o sea, el PSOE
va a presentarse y va a tener más o menos votos. Pero el PSOE no, ese compañero del PSOE no va a estar en las mismas listas que yo, ni lo van a poner por delante mío o por debajo. A quien van a poner en mi sitio o en otro, o yo le quito a él, es a mi compañero del PP, o es al dirigente. Y así funciona muchas veces. No sé qué opináis, pero así suele funcionar la política. El enemigo principal está a tu lado, no está enfrente. Claro. Bueno, esto ya pasaba en la antigua Roma, ¿no? Que se estaban matando entre ellos, padres e hijos, Sí. por a ver quién tenía el poder. Pues en cierta manera volvemos a repetir el tema, ¿no? La cosa es que al fin y al cabo nosotros no podemos tener el control. Es decir, debería ser la ciudadanía quien dijera, pues tú fuera y tú te quedas. No porque ellos tengan entre ellos sus cosas y sus ¿no? redes. Y sus fidelidades y sus rollos. Porque yo qué sé, pues no sé, ¿no? No, la gente que vota Vox, pues en un momento dado también podría decidir, o entre todos, yo qué sé, no sé, ¿no? Deberíamos ver la manera. Pero al final lo que vamos es esto, que al final el control lo tienen ellos y a ti te es igual. Y si resulta que uno, aunque no sea de tu cuerda, tú consideras que hace un buen trabajo y va porque el otro dice que no lo echa, ¿no? Pues no. Aquí no, pero en Vox la política debería ser esto, es decir, ¿no? Nosotros deberíamos tener mucho más control de todo. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Deberíamos de poderse echar a gente directamente a los que no lo hacen bien. O sea, si por ejemplo, con todos los desastres que hemos tenido últimamente, el Mazón tendríamos que haberse podido echar en el primer día en el que se supo que fue culpa suya, vamos. Con todo el tema de las Canarias, por ejemplo, del volcán, poder haber echado a los que hubiesen sido necesarios, vamos, a cualquiera de los que están ahí. Bueno, yo es que los echaba a todos, pero ese es otro tema. No, pero es así de cierto, ¿no? Y al final te acaban diciendo, no, como Mazón, no, es que Mazón se ha ido porque... ¿Cómo que Mazón se? Al final que no se ha ido, que sigue de diputado. Es que es eso, ni siquiera es que se ha ido. Que sigue ahí, cobrando. Ya, pero no, pero digo, bueno, se ha medio ido. Y encima habría que haber una forma en la que si los echas no puedan cobrar un euro. Sí, una revocación. Claro. Que tú puedas, al igual que puedes elegir a una persona, si tiene un cargo importante, puedes decir, pues lo revoco y a la calle, chaval, lo siento. Yo pienso que los partidos políticos... Eso en los partidos políticos internamente no lo va a decidir toda la población, lo decidirá la militancia. Pero es que ahí está la segunda parte. Lo importante es que si hay un partido político, la militancia tenga primero poder, segundo voz y tercero que no sea sectaria. Porque si la militancia es sectaria, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de fiscalización de tu líder. Y eso es lo que pasa en asociaciones de estas, que no se enseña la ley de hierro de las oligarquías, que no se enseñan los riesgos que conlleva eso en un partido y que se obedece al líder ciegamente. Y por eso priman siempre los malos, por la ley de hierro de las oligarquías y porque se desconoce. No sé, Manuel, que te veo dubitativo. No, que estáis poniendo el ejemplo de Mazón no es bueno, porque el ejemplo de Mazón debería ser, la consecuencia es cárcel, no es que echarle o echarle. Es verdad. En el caso del tren descarrilado, si se ve que eso, el problema es eso, que no hay consecuencias para los políticos. Ya no solo que se queden sin trabajo, que eso es una consecuencia menor. Al final, que mueran 230 personas en Valencia por una riada que se pudo haber evitado, es tremendo. Y además que no lo investiguen. O toda la gente que ha fallecido por el apagón porque no tenía las bombonas enchufadas a la red, claro. No tenía opciones. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Por qué no se depuran responsabilidades y además con penas de cárcel? No es cuestión de echar a Pedro Sánchez del poder o quitarle o ponerle. No es un problema de que el Smith esté o no en el partido. Son ejemplos diferentes. A mí no me lo parece. La idiosincrasia de cada partido y de cómo se manejen, ¿no? Aquí, por ejemplo, como es todo por asamblea... Por eso es tan importante la militancia. Aquí, como se funciona por asamblea, pues yo no me puedo cargar a Rubén, pero si comete un delito, pues voy a denunciar. Yo no te mando sobre ti, Manuel, porque yo no mando sobre ti. Esa es la diferencia. Ahí alguien sí manda sobre ti. Una vez si alguien se manda sobre ti, pues que por lo menos le podamos echar. Pero eso a nivel institucional, digo, dentro de un partido, cada uno se organiza como quiere. Pero siempre, repito, va a ser mejor que se organicen de una manera en la que se sea consciente de que si hay un mínimo de autoritarismo y totalitarismo, se tiene que prevenir y poder combatir.
Solo digo eso. Pero es que las órdenes del partido tú no las puedes, o sea, quiero decir, la institución del partido como tal, tú no puedes meterte en cómo se puede. Quiero decir, Que no, yo no he dicho No, eso. pero Ah, no, una no. cosa es lo que Un debería. consejo. Claro. No, es que ni siquiera eso, Silvia. Quiero decir, la organización se hace Hombre, como eso. Ahí, no. Cada uno que haga lo que le venga en Eso Pero gana, yo le ¿no? aconsejo Pero que a no le nivel gusten ya- los tiranos. Pero a nivel Vale. general, ya cuando ya tenemos nosotros, ¿no? Nos viene encima a nosotros, ¿por qué nosotros no podríamos decidir si esto va para la derecha, para la izquierda o este se va y este entra? Hombre, es lo Tú mínimo, puedes, tú ¿no? puedes en tal caso pedir responsabilidades a los que están gobernando en este caso, a los Bueno, ministros, y a tal, Pues echarlos. menuda pero no democracia. la organización del interior del partido. No, Otra claro. cosa es que Pero digas que no, tú, oiga, pero a mí que no me estamos gusta diciendo cómo están eso. organizados. Perdón, no Claro, me interrumpáis claro. o no nos interrumpamos, que si no, a mí no me gusta la organización de este partido en concreto y entonces no lo voto, voy a votar a escaños en blanco porque no me da otra opción. Esto sí, o sea, castigarles con mi voto sí, pero Claro, yo quién claro. soy para decir que Vox está mal organizado o que es que no, Santi claro. es un Sí, no, dictador. pero que yo no por ley, pero sí me parece que está mal y sí me parece interesante advertir desde el punto de vista pues explicativo por qué está mal, pero nunca desde la ley y desde la opresión del Estado. No, por supuesto que no. No, eso yo nunca, o sea, no lo estoy diciendo, no quiero que se me Pero que está entienda bien y que está mal. Yo no soy quien Sí, para meterme pero en sí la se organización puede de un decir que está bien y que está partido. mal. Matar gatitos Pues Sí. está mal. A mí si Bueno, me echan a Sí, Ortega matar Smith porque gatitos sí está mal. No, pero come Manuel, culos, pues- El bien y el mal no es relativo. mira, yo lo que creo es que cuando el poder depende más de las fidelidades internas, ahora ya hablamos del partido, de las fidelidades internas, que del control de los miembros de ese partido, ¿no? Pues esto si lo hacemos a lo grande es lo mismo, ¿no? Cuando los escaños dependen más de las fidelidades que hay dentro de los lugares de poder, di los que quieras, porque no hace falta ni que sean de un mismo partido, ¿no? Que si ahora el PSC con el no sé qué, que si el Junts, que si la Esquerra, que si el PP, que si dale la vuelta. Depende más de todas estas fidelidades que del control que tenemos la ciudadanía. Es que aquí tenemos un problema con el sistema. Los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Más fácil. Gracias. Todos, todas Gracias y a todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.